nuestro segundo bloque y tanda de charlas. La idea es que no salgamos tan tarde porque va a ser más frío más tarde. Bueno, vamos a pasar al grupo de charlas específicas por segmento y vamos a empezar con la extremidad superior y con la fractura de clavículas en niños. Y lo otro que se me olvidó hacer, porque probablemente algunos no me conocen, mi nombre es Estefanía Pirrer y yo soy médico traumatóloga formada acá y trabajo en la Universidad Austral como también en el Hospital Base Valdivia. Como ustedes pueden ver, la clavícula es la única unión ósea que tiene la extremidad superior con el esqueleto axial. Y, digamos, la extremidad superior pende de la articulación esternoclavicular. Según las series que podemos analizar, las fracturas de clavícula pueden llegar hasta un 15% de todas las fracturas de los niños. Es una fractura bastante común como traumatismo del parto y hay que tener en cuenta que la función que tiene la clavícula es proteger la arteria y las venas subclavias como también el plexo braquial. Y como vamos a ir viendo en la presentación, la gran mayoría que vamos a ver y nos vamos a ver enfrentados son las de tercio medio por lejos. Como pueden ver aquí, un par de casos, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta una cosa, que esta fractura es rarísima en niños menores de 1 año, excepto obviamente los traumatismos del parto. ¿Por qué? Porque ocurre en niños que ya están deambulando. Por lo tanto, siempre tener, como dijo el doctor Inostroza, la sospecha de que pueda ser maltrato. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? La caída sobre el hombro. ¿Y qué pasa? Yo les he hablado del cambio social, cambios culturales, etcétera, pero no sé si ustedes se acuerdan antiguamente la altura que tenían las camas. Las camas no eran tan altas. Desde la llegada de estas camas americanas, box spring, hemos subido por lo menos en 15 a 20 centímetros la altura de las camas. Y seguimos dejando a los niños solos en las camas y los niños se nos caen. También por golpe directo, y el 96% de todo este ambiente de fracturas de clavícula van a ser no quirúrgicas. Aquí, si se fijan, en las imágenes pongo puros niños chicos revoltosos, pero que están también experimentando y aprendiendo a caminar. Si hablamos de la anatomía, tenemos que, a pesar de que ser un hueso plano, la clavícula tiene fisis en sus dos extremos. Tenemos que la fisis distal se osifica a los 9 años y hay una fusión completa ya a los 19, 18 años. Y la fisis proximal, unida al esternón, ¿no es cierto?, se osifica entre los 15 y 20 años. De repente podemos tener pacientes adultos con lesiones fisiarias que se pasan de alto porque se piensa que son fracturas o luxaciones. Este segmento va a aportar solamente un 20% de la longitud, o sea, es el distal el que aporta más longitud. Si hablamos de remodelación y digamos, el potencial por la edad, el potencial de remodelación, etcétera, tenemos que el tamaño final de la clavícula de un humano, en las niñas termina su crecimiento a los 9 años, o sea, esa clavícula va a quedar así, y en un niño alcanza su talla final a los 12 años. Por lo tanto, uno tendría que pensar que después de esta edad, poco remodela. Y es así como Allman, un poco para ordenar las fracturas, hace esta clasificación que más que nada poniendo el 1, 2, 3, pero por frecuencia. Entonces tenemos las de tercio medio, que son hasta un 85%, que son las más frecuentes, es la 1, la de tercio distal, que muchas veces se comporta como una disyunción acromioclavicular, que son entre un 10 a un 20, y las de tercio proximal, que son rarísimas, que pueden llegar hasta un 5%. Se fijan ahí, tenemos un par de ejemplos de distales. Entonces, ¿cuál es nuestra clínica? Si tenemos un recién nacido, siempre acuérdense de pediatría, de su profesora que les enseñó cómo sacar el reflejo de moro. Un moro asimétrico en un recién nacido nos va a tener que hacer sospechar de que hay algo digamos, en su extremidad superior. Y obviamente una pseudoparálisis. El dolor local es el síntoma para todas las edades el mismo, ¿no es cierto? Muchas veces los niños giran la cabeza hacia el lado de la fractura para relajar el músculo esternocleidomastoideo, para no, si yo contraigo el músculo, tracciono y me duele porque movilizo los fragmentos. Crépito al palpar, no lo busquen, si el niño se mueve y crepita, ok, pero ustedes no anden apretando a los niños, ¿ya? Deformidad, la deformidad es bastante clara, sobre todo en las de tercio medio, y en las de tercio
proximal, o sea, las tipo 3, siempre tener mucho ojo cuando el niño refiere dificultad para deglutir o ya dificultad para ventilar. ¿No es cierto? Ahí podemos ver una niña que tiene una pseudoparálisis, que no quiere mover su brazo, y es como que se le cayó la alita, ¿ya? Uno dice a veces eso. Pero, como les decía, tenemos que ponerlo de dimensión infantil, porque nosotros vamos a examinar niños, no los vamos a tratar igual que un adulto, ¿no es cierto? Un poco vamos a tener que tener ciertos, como así una cartita bajo la manga, tal vez un llavero entretenido o la misma credencial con algún monito, alguna cosa colgando, cosa que el niño quiera, por curiosidad, mirar. Entonces uno, porque ella no quería mover su brazo bajo ningún punto de vista, pero le pasé mi credencial y empecé a mover mi bracito y neurovascular está bien, pero se veía así la deformidad. El estudio radiológico, ¿no es cierto? La clásica radiografía P de clavícula. También podemos variar el ángulo del rayo y tomar una cefálica, una lordótica apical, ¿no es cierto?, para ver un poco mejor el desplazamiento, y también ver el axial de escápula. También tenemos esta proyección que es la de Serendipity, que la idea es ver si está hacia anteriores a posterior, y uno va variando la angulación del rayo. En neonato, la ecografía es bastante útil, ¿ya? Pero como dijo la doctora Sepúlveda, uno no la pide mucho, porque operador dependiente, no sé qué, pero los neonatos de verdad tienen una súper buena utilidad. También en las tipo 3, en las tipo 2, pensar que se comportan como una disyunción acromioclavicular, como les dije, entonces tomar radiografía de ambas clavículas con 5 kilos de peso. Y la TAC siempre en las tipo 3. Como les había dicho de la anatomía, las de tercio distal, los ligamentos coracoclaviculares quedan unidos al saco, digamos, como lo que recubre la clavícula, que es este periósteo grueso en los niños. Por lo tanto, se produce como una especie de ojal por donde sale la clavícula y queda el fragmento distal unido a la articulación y unido a los ligamentos coracocromiales, ¿ya? Y aquí, según el desplazamiento, vamos a decidir si es quirúrgico o no. Y como les decía antes, es muy raro que un niño tenga una disyunción acromioclavicular antes de los 18 años. Generalmente son fracturas muy distales claviculares que se malentienden como una disyunción. Las de tercio distal las tratamos en forma ortopédica cuando hay un desplazamiento menor al 100%, ¿no es cierto?, y que no sean inestables. ¿Cuándo las vamos a resolver en forma quirúrgica? ¿O qué vamos a hacer cuando vemos que hay un desplazamiento más de 100%? No sé si se fijan en la parte de arriba donde están los fragmentos. La clavícula sube, como el signo de la tecla, bastante y hay un desplazamiento mayor al 100%. Se hace un pequeño abordaje, se repara el periósteo, se baja la clavícula ósea, se cierra el paquete perióstico y se protegen con agujas de Kirchner. ¿No es cierto? Entonces, tenemos las de tercio medio, que van a ser las más frecuentes, y que la controversia está a la edad adolescente, ¿no es cierto?, si las operamos o no, porque como todos ustedes deben saber, últimamente se ha demostrado que en los adultos las fracturas muy cabalgadas hacen perder fuerza en la extremidad comprometida. Por lo tanto, vamos a tener que las de tercio medio, el mecanismo más común es un golpe directo en el hombro, ¿no es cierto? Acuérdense siempre del trauma obstétrico, que hasta el 6% de los partos vamos a poder tener estas lesiones, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de paciente? ¿No? Va a ser una guaguita normal, generalmente fetos macrosómicos en partos muy distóxicos y en general partos instrumentados, ¿no es cierto? Esta llega a ser el 90% de las lesiones del parto, o sea, esta es como, si va a haber una lesión de parto, lo más probable es que sea una clavícula. Y se acompañan en 1 a esa 11 con lesiones de plexo braquial, así que el examen neurológico de esa extremidad tiene que ser súper acucioso. ¿Qué tenemos que hacer con los padres? Siempre es explicarles que deben suspender la actividad deportiva por lo menos un mes. Suspender la actividad deportiva y también decirle al niño que no puede saltar en la cama, que no puede andar saltando en los muebles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de refractura bastante alta. ¿Qué otra cosa tienen que esperar los padres? Que el callo sea visible en la piel. Es un callo prominente, muy espectacular. Lo otro, como ven en la imagen, es la equimosis, ¿ya? Es espectacular esa equimosis y era una fractura ratona de tercio medio sin mucho desplazamiento. Y
Estéticamente, si son muy cabalgadas, podría quedar un hombro asimétrico cuando remodela con acortamiento. ¿Cómo los vamos a tratar? Las de tercio medio, bueno, si es un recién nacido, puede ser solamente con un alfiler de gancho, afirmarle el bracito en el pilucho y protegerlo entre 7 y 10 días. Si son niños un poco más grandes, cabestrillo por 3 a 4 semanas. Y si son menores de 6 años y son muy locos, idealmente da mucho más confort el inmovilizador de hombro, que es este que tiene el gris que ven ahí abajo, que tiene esta vuelta que le da alrededor del tórax y del brazo que no le permite mover absolutamente nada a la extremidad. Excepcionalmente estas son quirúrgicas. ¿Cuándo las podríamos eventualmente llevar a pabellón? Obviamente cuando son fracturas expuestas, cuando tenemos un compromiso neurovascular evidente y cuando hay riesgo de perforación. Por ejemplo, esa niña tenía una espícula ósea, que se puede ver en la radiografía, como ya traspasó el subcutáneo y está a punto de salirse la espícula por la piel. Podemos resecar los fragmentos con minutos que están libres y si es un adolescente ya bastante madurito y están cabalgadas más de 2 centímetros o hay mucha conminución o bien si son segmentarias, ahí uno tiene que decidirse por el manejo quirúrgico hoy en día. ¿Qué le vamos a hacer? Lo mínimamente invasivo se podría hacer con un enclavado endomedular y también la otra opción, ya cuando son demasiado conminutas y muy cabalgadas y el paciente adolescente ya está adolescente tipo adulto, se podría ofrecer una placa. Estos son casos súper raros, lo quirúrgico es raro, ¿ya? No se queden con la idea de que vamos a andar operando todos los adolescentes. Las de tercio proximal, que yo creo que son las que más uno tiene que tener un buen diagnóstico y tener mucha sospecha porque son rarísimas, son de tipo Salter-Harris 1 o 2, ¿ya? Recuerden que los ligamentos esternoclaviculares son muy firmes, por lo tanto van a quedar fijos el segmento distal de la clavícula y lo que se va a mover es la zona metafisio-deficiaria. El diagnóstico es mucho más fácil hacerlo con un TAC y una resonancia. Vamos a tener dos tipos, la de desplazamiento anterior y la de desplazamiento posterior, que lo riesgoso es que comprima estructuras nobles y grandes vasos. El tratamiento ortopédico, ¿no es cierto?, en caso de una fractura de tercio proximal aguda, se intenta la reducción, ¿no es cierto?, contracción longitudinal del brazo y presión desde anterior hacia posterior y luego un vendaje en 8. Se fijan acá, tenemos la reconstrucción 3D del TAC, donde se puede ver la fractura, ¿no es cierto? Y cuando están hacia posterior, tomamos con una Backaus o una pinza de campo la clavícula, traccionando el brazo y se lleva hacia anterior. Parece fácil, pero no es fácil, ¿ya? Siempre estar o avisarle al cirujano de tórax que uno va a operar una de estas cosas, porque no es poco habitual causar lesiones y que tengamos que necesitar su ayuda, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Y no sé si se puede llamar complicación, porque es parte de la fractura de clavícula, es el callo prominente. Quien ha tenido una fractura de clavícula, uno llega y dice, aquí está mi callo, ¿ya? La refractura, siempre tener mucho cuidado, porque las fracturas en tallo verde, los niños se sienten tan bien porque están tan estables que empiezan a hacer travesuras mucho antes. Siempre tener muy en cuenta el daño neurovascular, que generalmente cuando existe es transitorio, y descartar las compresiones traqueoesofágicas en la tipo 3. ¿No es cierto? Ahí el callo prominente que le quedó de un año para otro, pero en los niños se va generalmente. Entonces, ¿cómo los inmovilizamos? Con inmovilizadores baratos, con un par de trozos de tubular que no deben salir ni 2.000 pesos el tubular, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace? Que el niño tome su altura, con el brazo sano, por favor, ¿ya? Brazo malo que aquí, el brazo malo aquí, el brazo sano toma la altura, se dobla en 3, se hace un orificio por donde se enhebre el brazo, uno pasa por arriba hasta el codo y el otro gira alrededor del tórax y quedó totalmente inmovilizado. Tiene varios nombres este cabestrillo, pero Gilchrist o Jacksonville o, bueno, todos en cada centro le ponen un nombre diferente. Pero hay que evitar, ojalá, los vendajes en 8 y sobre todo los vendajes en 8 mal hechos que aprietan el cuello, ¿ya?
o los vendajes en 8 que pueden tener lesiones de nervio axilar, ¿ya? Así que vendaje en 8, olvídenlo, ¿ya? Y con estas recomendaciones creo que hemos dicho lo más importante de la fractura de clavícula. Gracias.